Hoy vamos a hablar de los factores a considerar que es importante, no solo los bancos de sangre, es decir, los bancos de sangre es fundamental porque parte de los procesos misionales, el core central, está asociado al tamizaje de la serología infecciosa. Pero valga la aclaración, pues es que finalmente donde se haga serología para la detección de antígenos o de anticuerpos de enfermedades infecciosas, hay elementos clave transversales para el aseguramiento de la calidad. Hoy nos vamos a definir un poco específicamente a esa serología infecciosa que hacemos en los bancos de sangre para la tamización de los hemoderivados y por qué nos centramos nuevamente en el tamizaje de la serología infecciosa. Porque sin irnos a las estadísticas, ni así como les traigo aquí en los papers, fíjense que nos dicen el riesgo de las infecciones por la transfusión sanguíneas aún hoy no tiene blanco y negro. Es decir, finalmente, independiente de todos los grandes avances que hemos tenido en el diagnóstico, en el desarrollo de los dispositivos de medición, en el tema del desarrollo y validación de los métodos para la serología infecciosa, aún se siguen presentando, o mejor dicho, aún este riesgo sigue latente. Y como les decía, por encima de las estadísticas, fíjense que el ciudadano de a pie, casi que su principal preocupación cuando le van a transfundir el riesgo, lo que más, el mayor temor que siente él es a contraer una infección que esté asociada a esa transfusión sanguínea. Para ustedes, que son los conocedores, que conocemos, digamos, de las acciones que hacemos para garantizar la validez de los resultados, entendemos que realmente los riesgos reales en la transfusión están más asociados a temas inmunológicos, a temas técnicos por sobrecarga o a temas metabólicos, y que realmente el riesgo de la transmisión se ha reducido, de la transmisión de enfermedades se ha reducido de manera, podríamos decir que significativa, más en los países que tienen altos ingresos, como nuestros países de Latinoamérica. Era un mal chiste, perdón. Quiere decir que toda la literatura habla que efectivamente el riesgo de la infección transmitida por la transfusión cada vez se constituye una menor amenaza en los países de altos ingresos. Pero lamentablemente nosotros en Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, todos nuestros países de este continente tenemos que decir que nuestro riesgo aún sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos unos patrones culturales, unas condiciones socioculturales, educativas, los bajos recursos, la alta incidencia por temas también culturales de factores de riesgo, la escasez de donantes voluntarios comprometidos con cumplir con esas condiciones, hacen que todavía en nuestros países en Latinoamérica este riesgo de la infección transfusional se mantenga vigente y que por lo tanto miren que la Organización Mundial de la Salud declaró la seguridad global de los componentes sanguíneos como una meta a la cual tenemos que apuntarle todos los países. Entendemos que efectivamente este desafío es difícil, pero también entendemos que como profesionales de la salud tendremos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar que aportamos y que contribuimos a la consecución de esa meta. Esa importancia, entonces es ahí donde conseguir ese hemocomponente seguro, lograr esa seguridad global profesional, donde atributos como la suficiencia, la calidad y la seguridad profesional son nuestro objetivo. El tamizaje serológico que está bajo nuestra responsabilidad, bien sea en el laboratorio, bien sea en el banco de sangre, está completamente asociado a dos dimensiones importantes. La primera, a que hayan procesos seguros. Y esos procesos seguros se logran con una correcta caracterización de los riesgos en toda la cadena, desde la selección del donante, la captación del donante, la obtención del hemocomponente, su procesamiento, la liberación del hemocomponente, la distribución del despacho
y desde luego cuando ya se hace la administración del hemocomponente en un acto transfusional seguro. Entonces, vamos a observar que esa dinámica de seguridad está asociada a ese primer componente que es procesos, pero que hoy nos vamos a detener en el segundo componente que es el proceso puede estar muy bien caracterizado, puede tener los puntos críticos de control, podemos tener las listas de chequeo, pero tenemos que garantizar la calidad del producto como tal, la calidad del hemodiderivado, es decir, poder asegurar que estamos entregando un hemodiderivado seguro. ¿Y de qué depende que ese hemodiderivado sea seguro? Efectivamente depende, uno, principalmente de la calidad del donante. Entonces, nosotros por eso, desde los bancos de sangre, hacen un trabajo bien importante, bien significativo en cómo es ese proceso de selección, en cómo es ese proceso de educación para garantizar la captación de donantes voluntarios, de donantes repetitivos que los tengamos ahí y que garanticen que el elemento de entrada principal al que va a estar asegurada la calidad del hemodiderivado, que es el donante con su materia prima, que es la sangre, aporte para garantizar la calidad del hemodiderivado. Y segundo, aparte de que ese donante cumpla con esas especificaciones y esos requisitos, pues tendremos que garantizar la validez diagnóstica de las pruebas. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho muchísimas veces en este escenario. Bancos de sangre y los servicios transfusionales se han definido como servicios ultra seguros, es decir, donde todas las fuentes de riesgo que puedan derivar o generar incidentes asociados a evento adverso deben ser caracterizados, deben ser controlados. Entonces, garantizar la validez diagnóstica de las pruebas, ¿por qué? Porque finalmente, cuando el banco libera un hemocomponente, una vez liberado, ya no hay nada que hacer. Se cree en el sello de calidad que se le pone a ese hemocomponente. No sé si ustedes el día de ayer se conectaron a una conferencia que estuvo excelente con los embajadores de la seguridad transfusional, donde la doctora María Isabel Bermúdez de una manera muy brillante nos explicaba todo el componente del riesgo con el sistema de información en bancos de sangre en la vigilancia de estos eventos y cómo marcó y prendió las alarmas los eventos de transmisión de VIH en el año 2014 y por qué es importante entonces que nosotros fortalezcamos, ¿cierto?, las estrategias de aseguramiento para garantizar que cuando decimos que ese hemocomponente es no reactivo para los marcadores infecciosos que rastreamos en un banco de sangre, es porque en verdad es un no reactivo. ¿Cuáles son esos factores claves entonces que nos van a ayudar para garantizar que ese no reactivo es un verdadero no reactivo? Porque a la larga, cuando nosotros tipificamos un hemodiderivado como reactivo, el riesgo ya desaparece. El riesgo en la seguridad transfusional desaparece totalmente, porque finalmente ese donante se irá a cuarentena, investigación, el hemocomponente se irá a pruebas confirmatorias y con ese hemocomponente se tomará una acción, ya hay una acción en donde por la intervención justamente del profesional del banco del laboratorio, ese componente se detiene. El riesgo para nosotros sigue siendo en tener la certeza que cuando declaramos un no reactivo, sea un verdadero no reactivo. Entonces, ¿de qué depende esa validez diagnóstica? En primera instancia, digamos, lo vamos a revisar con estos 4 elementos que definen y que ayudan a que esa validez diagnóstica se dé. La primera, efectivamente, es la selección del ensayo. Esa es un elemento determinante y ya vamos a mirar por qué. Lo segundo es entender la trazabilidad, porque la trazabilidad es un componente que anteriormente en la serología infecciosa no se tenía en cuenta y hoy vamos a ver la importancia que tiene la trazabilidad para garantizar esta validez. Tercero, el cumplimiento regulatorio, porque entre otras cosas, el tener y el seguir unas directrices que me den los reglamentos técnicos es porque estoy realizando y ejecutando acciones y tomando decisiones que cuando salen en un reglamento técnico es porque están basadas en la evidencia.
Y el cuarto componente, desde luego, pues va a ser el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué tanto lo entendemos? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué me define la calidad analítica en un inmunoensayo en la serología infecciosa? Es decir, cuando yo voy a seleccionar ese inmunoensayo, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta para decir desde la selección, este formato del inmunoensayo va a estar asociado a validez, va a estar asociada a exactitud diagnóstica? Entonces, cuando hablamos de los inmunoensayos en los marcadores de la serología, fíjense lo importante que va a ser tener en cuenta qué tipo de formato estamos haciendo. Estamos haciendo una inmunometría típica, es decir, estamos haciendo un inmunoensayo en donde se forma el complejo antígeno-anticuerpo, pero este complejo, que es este formato que estamos realizando, es de 2 pasos, es decir, es un inmunoensayo heterólogo, es una técnica o es de un solo paso. ¿Es un ensayo competitivo o es un ensayo no competitivo? ¿Y cuál es la importancia de que nosotros sepamos esto? Es decir, cuando nosotros seleccionamos un inmunoensayo en una serología infecciosa, partir de un ensayo que sea heterólogo de 2 pasos me garantiza que al haber separación del complejo antígeno-anticuerpo lavado para luego haber fotodetección con el marcador que se utilice, vamos a garantizar que una mayor especificidad en la técnica, menor ruido por interferentes y que desde luego seleccionar el inmunoensayo con estas características ya es un elemento de entrada asociado a la validez. Será también importante que yo tenga claridad si el ensayo en su función de calibración es competitivo o no competitivo, porque eso tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de la interpretación y a la hora de intervenir una prueba cuando lo que yo tengo en un analizador sean problemas en los sistemas de fotodetección de la prueba. Porque no es lo mismo en un ensayo competitivo donde la respuesta es inversa, que a menor señal, llámese a menor señal luminiscente o a menor señal de absorbancia, si es que está haciendo una ELISA, hay mayor concentración de lo que estoy investigando, a que si es un ensayo no competitivo, donde a mayor señal, mayor concentración. Pero entonces el efecto de un problema de desempeño en un sistema analítico que esté asociado a la generación de señal va a tener un impacto distinto si el ensayo es competitivo o si el ensayo es no competitivo. Y miren cómo estos elementos de entrada son importantes, porque a veces la misma dinámica de, venga, le hago el entrenamiento y el entrenamiento es, cargue los reactivos aquí, oprima aquí, limpie las mangueras aquí, hacen que yo pierda en esencia entender qué tipo de ensayo estoy manejando. ¿Es un ensayo de 2 pasos, de un paso? ¿Es un ensayo competitivo o no competitivo? Porque a posteriori, en la interpretación y en la liberación de resultados y frente a temas de aseguramiento, este será un punto de partida importante. La segunda variable o factor a considerar cuando estamos hablando de definir y garantizar la selección del ensayo asociada a esa validez es tener muy claro cómo está ensamblada la prueba y cuáles son esos tipos de anticuerpos de captura que está utilizando o los anticuerpos de inmunocaptura, o si lo que utiliza son determinantes antigénicos, cómo los está obteniendo. Y miren cómo yo les presento efectivamente siendo los mismos ensayos para el mismo marcador, en este caso un HIV, vamos a encontrar cómo efectivamente la búsqueda será el uso de anticuerpos monoclonales que estén presentes, digamos, como el ensayo utiliza este tipo de anticuerpos monoclonales con los que ha recubierto las micropartículas y cómo utiliza, por ejemplo, péptidos sintéticos que le están dando la especificidad, que mejoran la especificidad de las pruebas. Entonces, así uno tenga muchos ensayos y todos rastreen lo mismo, siempre será importante que el profesional tenga claro qué es lo que tengo,
un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno P24. Los, para rastrear los anticuerpos HIV 1 y 2, con qué han sido marcadas la fase sólida, si es una ELISA, o las micropartículas, si son ensayos de tipo luminiscente, si están marcados con antígenos de tipo recombinante, dirigidos específicamente esos antígenos recombinantes específicos para el HIV 1, para el HIV 2. Entonces, porque no todo lo que está en el mercado es bueno. Así me digan, es que esto rastrea HIV, yo tengo que revisar desde el formato y desde el ensamble de la prueba, pues, cuáles son las características que se tienen. Veamos, por ejemplo, otra situación. Miren lo que son las recomendaciones en Chagas. Cuando ustedes miran la guía para la vigilancia en el monitoreo del Trypanosoma cruzi, la guía, digamos, propone una serie de marcadores que tienen que ser utilizados en las pruebas como antígenos en esa detección de anticuerpos antitriponema cruzi. El FP3, el FP6, el FP10 y el TSF. Cuando nosotros miramos estos antígenos y los dominios antigénicos a qué corresponden, pues describen cada uno de ellos el FP3, proteína citoplasmática y proteína flagelar, el FP6, proteína membrano citoesqueleto, proteína flagelar, y, digamos, y esto es desde la recomendación lo que el ensayo debe detectar. Cuando vamos a mirar en el mercado, por eso volvemos a lo básico del aseguramiento, decimos, bueno, yo tengo 2 ensayos aquí para seleccionar. Observen que este ensayo A me ofrece detectar estos anticuerpos antitriponema cruzi, y los antígenos que emplea son antígenos recombinantes que expresan la proteína flagelar ligadora de calcio, el FCABP, y el FRA, proteína asociada al citoesqueleto, y la crucipaína. Pero observen el ensayo B. El ensayo B, que es otro ensayo que tenemos actualmente en el mercado, me dice, yo soy un ensayo para Chagas, en donde mis determinantes antigénicos son el FP3, el FP6, el FP10 y el TSFC. Entonces, fíjense que si finalmente los dos miden Chagas, pero los dos tienen determinantes antigénicos distintos. Por acá vimos uno, por aquí vimos el otro, en nosotros vimos estos, en las guías estas recomendaciones, y por eso será, y entonces acá viene otra cosa que es importante. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta justamente cuando van a hacer comparación de medios. Por eso, a mí me encanta, yo les digo mucho a mis colegas cuando están tomando mis cursos y a mis estudiantes que rotan allá, el relevo generacional, mis estudiantes de pregrado, que hay una clase que yo nunca dejaría dictar que se llama Mi mejor amigo el inserto. Yo, entendiendo el inserto y lo que detecto, o el instructivo que nos da el proveedor con las instrucciones técnicas, puedo entender las diferencias que hay entre un ensayo y el otro para el mismo parámetro. Y que en la serología infecciosa son muy marcadas porque tienen una característica, no existe trazabilidad. Entonces, cada ensayo, dependiendo de su casa comercial, es únicamente trazable a su desarrollo de manufactura. Y esto es muy importante para establecer este tipo de comparaciones. Y reviviendo nuestra historia, como para recordar un poco de la historia patria, quienes hicimos HIV cuando empezamos por allá con los ensayos de primera generación, que lo que hacíamos era básicamente unos ELISAs donde detectábamos una inmunoglobulina G. Luego se pasó a un ensayo de segunda generación donde se obtenía efectivamente un rastreo de anticuerpos IgG, y ya se empezaron a trabajar para la detección de esos anticuerpos. En la primera generación, el rastreo de los anticuerpos se hacía con un antígeno que se obtenía ELISA vírico. En la segunda generación, ese rastreo de anticuerpos para el HIV se realizaba con antígeno obtenido de proteínas recombinantes o péptidos sintéticos. Ya cuando se vino los ensayos de tercera generación, dijeron, es necesario, y miren que estos eran inmunoenzimáticos de un solo paso, indirectos, generalmente competitivos.
Cuando empiezan los ensayos de tercera generación y empieza a mejorarse el desarrollo tecnológico, se migran a ensayos de tipo sándwich, heterogéneos de 2 pasos, con anticuerpos de inmunocaptura dirigidos hacia, es decir, con antígenos recombinantes de péptidos sintéticos, pero ya con unos antígenos que están destinados en el ensayo de tercera generación a detectar anticuerpos IgG, IgM, IgA. Y siguiendo en esa evolución, encontrábamos los HIV ya de cuarta generación, donde adicionalmente nos dicen, mire, yo logré ensamblar un ensayo en donde voy a detectar anticuerpos IgG, IgM, IgA, que son anticuerpos totales, gracias a que tengo unos determinantes antigénicos obtenidos de proteínas recombinantes y de péptidos sintéticos, pero adicionalmente le puedo detectar el antígeno P24 que mejora mi sensibilidad diagnóstica, disminuye el tiempo de ventana inmunológica y va a garantizar desde el punto de vista de la seguridad transfuncional una mayor sensibilidad. Entonces, y uno creería que todos tenemos absolutamente clara la diferencia entre un ensayo de cuarta generación o los famosos HIV combos. Y les tengo que contar que en el mercado todavía circulan ensayos de HIV de tercera generación que se siguen trabajando de segunda generación y que a veces, digamos, por no tener esa precaución de decir, es que el aseguramiento de la calidad se da con los elementos de entrada, no pasando controles, ni participando en el ensayo de aptitud. Obvio que hay que pasar controles, obvio, y es que es no negociable tener un ensayo de aptitud, pero la calidad arranca desde cuando entiendo por qué mi ensayo es de cuarta generación, cuáles son las características que tiene, qué tipo de anticuerpos rastreo, IgG, IgA, IgM, cómo detectan, por qué los rastreo y cuál es la especificidad que me da eso. El tener antígenos que han sido obtenidos a través de proteínas recombinantes o por péptidos sintéticos y cómo trabajo con ICP24. La siguiente característica que nos hace nosotros garantizar la validez de ese resultado, entonces ya vimos, 1, el tipo de formato. 2, las características intrínsecas del test en cuanto al uso de anticuerpos de inmunocaptura, determinantes antigénicos que estén soportados en péptidos empleados la mayoría por técnicas de recombinación. Lo siguiente es el establecimiento del cutoff, porque para nosotros es claro que las pruebas de infecciosas son pruebas cualitativas en su respuesta, reactiva, no reactiva, pero realmente nosotros lo que hacemos es cualitivizarlas a través de la asignación de un cutoff que se deriva de una señal instrumental, que puede ser una señal luminiscente, quimioluminiscente, electroquimioluminiscente, fluorescente, ¿sí? Cualquiera de estas, o una señal colorimétrica como en una ELISA, en donde yo lo que voy a leer es una absorbancia, por ejemplo. Pero que finalmente la prueba se cualitiviza a través de este cutoff. Ay, perdón, no sé qué hice. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? ¿Siguen ahí? Ahora sí, ¿Siguen ahí? sí, Ah, ok, gracias. y ahora sí ya quedó bien. Sí, gracias. Entonces, fíjese que entonces muchos de nosotros tendremos que decir, oye, mi prueba tiene un cutoff único. Por ejemplo, el cutoff es 1, mayor o igual a 1 reactivo, menor a 1 no reactivo. Tengo un cutoff único, es decir, un C50. O mi prueba tiene un doble cutoff, hasta 0,90 no reactivo, de 0,90 a 1 zona de incertidumbre, llamado por nuestros antecedentes la zona gris, y mayor o igual a 1 reactivo. De cómo se haya establecido ese un único cutoff o ese doble cutoff, depende la capacidad que tiene el test para discriminar reactivo o no reactivo en este tipo de inmunizantes. La guía de P12A2 efectivamente definió
que en la medida en que en un método de ensayo la señal que se emite entre cuando hay ausencia de la condición clínica y presencia de la condición clínica se traslapa, tendría que generarse esta zona de incertidumbre. Y que en la medida en que esta zona de incertidumbre fuera más amplia, quiere decir que hay más traslape en la señal de medida que genera el ensayo frente a la ausencia de la condición clínica de interés y frente a la presencia de la condición clínica de interés. Alguien me decía, Alba, es que yo en el Chagas puse una zona del más o menos, el cutoff más o menos el 20%. Esa es una zona de incertidumbre amplia. Si esa zona de incertidumbre se coloca así amplia, es porque existe la certeza o la evidencia de que hay un traslape cuando la prueba tiene que discriminar entre reactivo y no reactivo, y esta zona de incertidumbre lo que hace es que minimizar hacia acá, si estos son no reactivos, que estos queden aquí, que serían falsos reactivos, y estos que son reactivos, estos que serían falsos positivos, falsos negativos, perdón, para que queden amparados aquí los falsos positivos o falsos reactivos y los falsos negativos o falsos no reactivos. La misma guía P12 dijo en su momento, ¿cierto?, que esta amplitud, que está el narrow C, esta zona, la amplitud de este intervalo es una característica de un buen y robusto método. Es decir, que el ancho de ese intervalo C5, C95 proporciona una información acerca de la precisión del test cualitativo. Entre más amplia es esta zona de incertidumbre, significa que el mismo fabricante dice, bueno, de pronto yo fluctúo aquí un poquito, mejor coloco esta zona de incertidumbre, porque si fluctúo mucho, caigo a la zona de incertidumbre. Y si fluctúo mucho en esta zona, caigo en la zona de incertidumbre. Y esto, por eso se llamaba en alguna literatura, lo definen como la zona de fiabilidad o la zona de seguridad del inmunoensayo cuando maneja un cutoff. Entonces, escuchen, algunos lo llaman zona de incertidumbre, otros le dicen zona de seguridad. ¿Por qué? Porque ampara la probabilidad de falsos positivos o de falsos negativos. Vendrá siempre el cuestionamiento. ¿Y si mi fabricante me quitó esa zona de incertidumbre y ahora me está reportando un cutoff único? Es porque alcanzó un altísimo nivel de precisión y este traslape ya no se da. Y lo que me dé aquí en este punto va a ser, si lo hago 100 veces, sistemáticamente las 100 veces va a seguir aquí reactivo y no va a saltar aquí, no, de aquí no va a pasar aquí. Ese es un tema que en términos de seguridad transfusional, y como muy bien lo dijo la FDA, la calidad no se le delega a ninguna casa comercial, sino que las decisiones de calidad son responsabilidad de los profesionales del diagnóstico, llámese en el banco de sangre o en el laboratorio, que tendrán que definir cómo lo van a manejar. Entonces, ¿cómo garantizar esa estabilidad del cutoff? Entonces, en esencia, y ese es un factor importantísimo para garantizar la validez del resultado, es que yo tengo que entender cómo establece el cutoff cada prueba. Uno, entonces, ¿cómo establece el cutoff para poder garantizar que ese cutoff se mantiene estable a lo largo del uso del lote reactivo? Porque recuerden que los cutoff, como fueron asignados, son lote dependientes. Y segundo, ¿cómo implemento reglas de decisión si tengo un cutoff único o si tengo un doble cutoff? Y para eso tendré que entender qué es una regla de decisión. Entonces, empecemos por lo primero, el establecimiento del cutoff. Veamos, por ejemplo, este ensayo A, el ensayo B y el ensayo C. Miren cómo el ensayo A me dice que para obtener su cutoff en una prueba antígeno-anticuerpo combo,
el espécimen para la señal del cutoff, o sea, para detectar el punto de corte, si es igual o mayor a 1, es considerado reactivo. Pero que para obtener ese cutoff, esa señal, lo que él hace es calcular, usar la media de 3 replicados del calibrador 1. Eso significa, queridos doctores, que cuando ustedes manejen, vayan a hacer sus calibraciones, deben manejar como material de referencia de alto valor en el ensayo A el calibrador 1. Garantizar su estabilidad, su buen manejo, su buen almacenamiento, sus buenas condiciones de almacenamiento, su buena preservación. Porque si ese material se daña, usted automáticamente afecta la obtención del cutoff. Observen cómo en otro ensayo que existe en el mercado, él me dice, yo calculo automáticamente el valor de corte basándome en la medición del calibrador 1 y del calibrador 2. Quien tenga este ensayo ya sabe, y mire, nosotros somos muy juiciosos a veces manejando el material de control, la prueba de evaluación externa. Pero si hay que tratar con guante de seda, con amor, con toda la buena práctica, es los materiales de referencia que nos entrega el fabricante con los cuales se establece el cutoff de las pruebas de inmunoensayo. Yo tengo que saber ese material, de qué matriz es, en qué condiciones se tiene que almacenar, qué estabilidad tiene, cuántos cambios de temperatura o para cuántos eventos de calibración me alcanza. Y si el fabricante me dice que el calibrador 1 solo alcanza para 5 eventos de calibración, eso es los 5. Albacé, pero me quedan como 3 mililitros o alcanzo a calibrar. No, señora, dice 5. Entonces no calibre más, porque de eso depende la estabilidad de su cutoff. Y miren, este también, el anticore total, le dice que tiene un índice de 1 como cutoff. Como este es competitivo, le dice que muestras con anticuerpos core iguales o por encima de 1 son negativas y por debajo de 1 son positivas. Sin embargo, entonces pareciera que tuviera un cutoff único. Sin embargo, dentro del contenido del inserto le dice, ojo, se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras con niveles anticore incluidos entre más o menos el 10% sobre el índice, sobre el valor del cutoff, 1. El 10% hacia abajo, 0,9, hacia arriba, 1,1. Entonces, este ensayo me está, según, primero, no me dice cómo establece el cutoff, no lo refiere. Eso es un riesgo, porque no sé si lo está derivando del calibrador 1 o del calibrador 2. 2, no me dice que tiene un cutoff único, pero me declara una zona de incertidumbre al lado y lado del cutoff, por arriba y por abajo. Y eso va a ser muy importante para mis reglas de decisión. Y entonces aquí quiero detenerme un segundito. Fíjese, él me dice, cutoff único, valores mayores a 1 deben considerarse reactivos, menores no reactivos, cutoff único. Acá me dan un cutoff único, pero me dan una zona de incertidumbre. ¿Qué pasó con esa zona de incertidumbre? Entonces yo les quiero comentar, ustedes, sobre todo los bancos de sangre, deben conocer, y para ustedes es muy famoso, el Instituto Paul Ehrlich. El Instituto Paul Ehrlich es un instituto de referencia en todo lo que es medicina transfusional, bancos de sangre, seguridad transfusional. Y miren que el Instituto Paul Ehrlich es de los que más recomienda que los bancos de sangre deben acreditar sus ensayos con la norma ISO 17025. ¿Por qué? Por el nivel de exigencia que se pide para garantizar la validez de ese resultado. Y dentro de las recomendaciones que dan son las famosas reglas de decisión. Y esa regla de decisión, ¿a qué hace referencia? A cómo usted toma en cuenta la incertidumbre, esa famosa zona gris, para declarar no reactivo o reactivo. Y entonces, para dejarlos un poquito sintonizados y vean la importancia de esa zona, les voy a comentar que la 17025 define que las reglas de decisión que pueden tomarse en dos sentidos. Podemos tener una regla de decisión unidireccional o podemos tener una regla de decisión bidireccional.
Miren que la bidireccional se las acabé de mostrar, donde se considera una incertidumbre más amplia al lado derecho y al lado izquierdo del cutoff. Esa decisión, así donde yo les dije, es que es el cutoff es 1 más menos el 10%, quiere decir que todo lo que me dé entre 0,9 y 1,10, que es mi zona de incertidumbre, debo repetirlo, ¿sí? Para saber definitivamente si es concluyente o no, reactivo o no reactivo. A esto se llama una regla de decisión bidireccional. ¿Qué hace esta regla de decisión bidireccional? Incrementa de manera simultánea, y este es el punto de corte, de que todo lo que esté por debajo de 0,9 sea verdadero no reactivo y que todo lo que esté por encima de 1,10 sea verdadero reactivo. Quiere decir que las zonas de incertidumbre bidireccionales sobre el punto de corte incrementan de manera simultánea la probabilidad que tiene el test de declarar el no reactivo como verdadero no reactivo y el reactivo como verdadero reactivo. Ejemplo, en los Chagas, el cutoff más o menos el 20%. Eso significa todo lo que esté por debajo de 0,80 no reactivo. Automáticamente todo lo que da aquí tiene una altísima probabilidad de ser un verdadero no reactivo. Y todo lo que esté por encima de 1,20 es reactivo. Esto incrementa la probabilidad de que sea reactivo. Pero también existen las reglas de decisión unidireccionales. Esas reglas de decisión unidireccionales dependen cómo se ubique y se llaman las zonas de seguridad o zonas de incertidumbre. La primera regla unidireccional se llama la regla de aceptación conservadora. Es donde yo defino la zona de incertidumbre al lado izquierdo del cutoff. ¿Por qué? Porque eso me incrementa la probabilidad de que el no reactivo sea un verdadero no reactivo. Esto es muy importante en la seguridad transfusional. ¿Por qué? Ejemplo, si el cutoff es 1, a partir de 1 reactivo, pero voy a tomar zona de aceptación conservadora. De 0,9 a 1 coloco mi zona de incertidumbre. Todo lo que está aquí tiene incrementada la probabilidad de que cuando yo digo que ese hemocomponente es no reactivo, es porque es un verdadero no reactivo. Entonces, la mayoría de los inmunensayos que trabajamos en bancos de sangre deben de tener una zona de incertidumbre de aceptación conservadora si queremos que le apunte a qué, a la seguridad transfusional. Existe esa misma zona de incertidumbre unidireccional, pero que se coloca al lado derecho del cutoff. Al colocarla al lado derecho del cutoff, lo que se incrementa es la probabilidad de que el reactivo sea un verdadero reactivo. Entonces, por ejemplo, yo digo 1 es el cutoff. Entonces, menor de 1, no reactivo. Le coloco la incertidumbre al lado derecho del cutoff, 1,10, chas. Mayor de 1, mayor o igual a 1,10, reactivo. Todo lo que esté aquí tiene incrementada la probabilidad de que sea, ¿qué? Un verdadero reactivo y mi zona de incertidumbre quedó acá. Entonces, miren cómo de pronto muy probablemente algunos, sé que muy pocos porque ustedes son expertos en esto, hemos venido trabajando en las reglas de decisión, tanto de aceptación conservadora como las reglas de decisión bidireccional en el manejo de la incertidumbre, y lo hemos venido haciendo desde la academia. De pronto no teníamos tan claro que eso era lo que hacíamos, pero lo que les quiero decir es que sí, en líneas generales, como factor importante a considerar en la validez diagnóstica del tamizaje serológico es garantizar la estabilidad del cutoff y reglas de decisión que consideren si es un cutoff único, una zona de incertidumbre que me garantice una mayor probabilidad de que el no reactivo sea un verdadero no reactivo. O si quiero ser muy juicioso, entonces puedo tener una incertidumbre bidireccional, una zona de seguridad bidireccional, donde efectivamente se va a incrementar la probabilidad de que el verdadero no reactivo sea un no reactivo y de que el reactivo lo sea. Siguiente característica debemos considerar. Desde luego tenemos que considerar
el rendimiento diagnóstico. Y el rendimiento diagnóstico se evalúa desde la selección del ensayo. Cuando el fabricante en su estudio de validación me dice, mire lo que hice en mi validación, mire mi especificidad en plasma, en suero, mi especificidad total y mi intervalo de confianza entre 99,77 y 99,96. Esto quiere decir que si yo tomo el límite inferior del intervalo de confianza, esto me garantiza, me permite con esta especificidad un 0,3% de falsos ¿qué? Positivos o de falsos reactivos más bien. Eso significa 0,3 por cada 100, es decir, 3, la probabilidad de 3 falsos positivos o falsos reactivos por cada 1000 donantes. Observen este otro ensayo. Hizo una validación con 7,343. Su especificidad reportada es 99,8, pero su intervalo de confianza es 99,77. Recuerden, siempre que vayan a evaluar sensibilidad y especificidad por gestión de riesgo, deben tomar el límite inferior del IC, siempre. Eso es del intervalo de confianza. Es 99,77. Entonces nosotros podríamos decir que con estos dos ensayos de HIV en mi banco, voy a tener la misma, exactamente la misma probabilidad de falsos reactivos. ¿Por qué? Porque juntos tienen el límite inferior del intervalo de confianza, el 99,7. Eso es 0,3% de falsos positivos. Tendré también que mirar la sensibilidad clínica. Acá van a ver ustedes el HIV, por ejemplo, de cuarta generación, donde él me declara una sensibilidad del 100%. ¿Qué no me ha declarado? El IC. Mientras no me declare el IC, me toca a mí verificarlo con la calculadora. Lo ideal es que él me entregue el intervalo de confianza. Observen acá, él me dice, yo tengo el ensayo B, una sensibilidad del 100%, y mi IC arranca en el 99,76. Esto es el 0,24% de ¿qué? De falsos negativos. 0,24 falsos no reactivos por cada 100, o sea, 2,4 por cada 1000, o sea, 24 por cada 10,000. Por eso es que tenemos que usar nuestras herramientas de control. Y habiendo hecho todo este recorrido, vamos a llegar a las herramientas de control. Entonces, miren la importancia de tener muy claros los elementos de entrada, porque esto nos va focalizando el tipo de riesgo que vamos a tener y por qué va a ser importante lo que hacemos en aseguramiento. Desde que iniciamos la presentación dijimos que la trazabilidad era un factor importante. ¿Por qué la trazabilidad es un factor importante? Porque la trazabilidad me da comparabilidad. Porque la trazabilidad hace que si ustedes me dicen acá que este hemocomponente dio no reactivo para HIV, no reactivo para hepatitis C, no reactivo para antígeno de superficie, lo lógico es que en cualquier otra parte donde se monitoree ese hemocomponente siga siendo no reactivo. Entonces la trazabilidad es un atributo de los métodos de ensayo que les da comparabilidad, que hace que no importe en qué laboratorio, ni en qué dispositivo médico, ni con qué prueba me hagan el parámetro, pero que los resultados sean comparables. ¿Qué sucede con los parámetros de infecciosas? Vamos a mirar. Y esa trazabilidad, ¿quién me la da? Los métodos de referencia primario o los materiales de referencia primaria. Lamentablemente, en la serología infecciosa no tenemos esa trazabilidad, ni a un procedimiento de referencia primario, ni a un material de referencia como patrón primario o patrón de referencia primario. Entonces, eso es lo que hace que por jerarquía metrológica y de acuerdo a los lineamientos de la ISO 17511 del 2020, las pruebas de infecciosa correspondan a este caso, al grupo 6, que corresponden al caso 6, que corresponden al grupo 5-7 de la norma 17511. La trazabilidad metrológica que nosotros alcanzamos corresponde al calibrador elegido por el fabricante
de la prueba de diagnóstico in vitro, pero no tenemos una referencia única con la cual todos los que ensamblen métodos de ensayo se comparen para que manejemos el mismo cutoff, el mismo punto de corte. Fíjense que se los mostré desde que miramos los insertos. Miren cómo para definir su cutoff utilizaba un calibrador 1, un calibrador 2. Este solamente utiliza el calibrador 1. El otro no reporta cómo obtiene el cutoff. Simplemente dice, este es el material de cutoff, mando la señal y con eso obtengo el punto de corte. Entonces, significa, y miren el riesgo, que nuestras pruebas de infecciosas corresponden al grupo 5-7 de trazabilidad metrológica. Es decir, solo somos trazables a manufactura. Y cuando usted tiene un parámetro en el que solo es trazable a manufactura, siempre, por obligación, debe correr el control de la casa comercial porque es lote específico. Por eso en infecciosas y en cualquier marcador o parámetro que corresponda a ese grupo, se tiene que primero validar que sigo siendo trazable a manufactura. Y por obligación, fíjense, al tener ese riesgo tan alto, implementar un control positivo independiente que me permita garantizar que aparte de que soy trazable a manufactura porque no tengo nada más, ese cutoff fue asignado correctamente y mantengo el rendimiento diagnóstico de la prueba. Entonces, miren cómo de entender la trazabilidad, de por qué en los bancos de sangre, y no solo en los bancos, sino en la serología infecciosa, es obligatorio el control de la casa comercial. ¿Por qué? Porque usted solo es trazable a manufactura y lo primero que tiene que verificar es el diseño de manufactura. Y segundo, ¿por qué en estos parámetros, más que en ninguno, es de vital importancia el control positivo independiente? Porque este me verifica el proceso y la estabilidad del cutoff en su discriminación entre reactivo y no reactivo. Esa es la importancia de la trazabilidad. Y miren dónde uno revisa la trazabilidad. Entonces, en todo parámetro, para que nos quede claro, sin trazabilidad, siempre se debe correr el control de la casa comercial porque soy trazable solo manufactura. Tengo que verificar primero mi diseño. Y es absolutamente necesario el independiente para minimizar el riesgo. Y los mismos fabricantes lo declaran. Miren, en este ensayo, HIV de cuarta generación, trazabilidad. No existe un estándar internacional aceptado para los anticuerpos de HIV-1 y HIV-2. Lo único que tenemos trazabilidad es al antígeno P24, porque se tiene un primer reactivo de referencia internacional dado por el Instituto Nacional de Estándares y Biológicos, que es el NIBSC. Todo material de referencia que ustedes quieran saber si existe un material de referencia internacional, ingresen a esa página. Los materiales de referencia tienen estos códigos numéricos o alfanuméricos. Y la NIBSC es experta en materiales de referencia para el área de biología molecular, para el área de la serología infecciosa y para el área de microbiología. ¿Listo? Miren cómo en la actualidad y nuevamente ratificado, creo que hasta el año 2025, la Organización Mundial de la Salud le confirió al Instituto Paul Ehrlich como el principal centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para trabajar en la generación de materiales de referencia que permitan que tengamos mejor trazabilidad en los ensayos de la serología infecciosa. Y es así que, por ejemplo, este instituto acabó de sacar, bueno, ya lleva bastante tiempo, pero al menos para el core total ya tenemos un material de referencia con el cual todos los fabricantes de pruebas anticore podrían estandarizarse en el rastreo de estos anticuerpos, que es el material de referencia HBC, que es core hepatitis B 82-IgG, y que fue estandarizado por el Instituto Ehrlich. Y se le confirió la Organización Mundial decirle, mire, de por Dios, tenemos un problema con las pruebas de infecciosas. Por esta casa comercial da reactiva, por esta no reactiva, por esta reactiva, entonces 2 de 3, 3 de 2, como si estuviéramos jugando turra o dados.
Y estamos hablando de diagnóstico. ¿Y por qué se presentan estos eventos? Por las diferencias de formato, por las diferencias de anticuerpos de inmunocaptura, por las diferencias de determinantes antigénicos que se están utilizando y porque lamentablemente la serología infecciosa solamente es trazable al diseño de manufactura. Entonces, miren cómo, lo que les decía, así no me equivoqué, era hasta el 2025, le confirmó al PTI, al Paul Ehrlich, al Instituto Paul Ehrlich, que sigue siendo su aliado estratégico en todo lo que tiene que ver con la división de hematología y medicina transfusional. Y este instituto está trabajando en la generación de esos materiales de referencia. Miremos las dos últimas variables, el aseguramiento y la calidad. Entonces, en el aseguramiento de la calidad, lo primero que yo tengo que garantizar para tener un buen aseguramiento de la calidad es el cumplimiento de lo legal. Si yo no cumplo los requisitos legales, que son requisitos mínimos de estructura, ni siquiera puedo hablar de aseguramiento. Entonces, lo primero, tengo que garantizar, ya conozco cómo son los ensayos, que el ensayo que seleccioné cumple lo normativo. Oiga, doctora, por decreto 1571, usted tiene que tener una prueba de HIV contra los anticuerpos 1 y 2. 1 y 2. Tiene que ser sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Con la resolución 1738 se incluyó la serología para Trypanosoma cruzi y vimos que desde la estandarización estandarización de la vigilancia de las enfermedades por tripanosoma, se nos definieron específicamente los marcadores FP3, FP6, FP10 y TSF. En la resolución 437 se incluyó el HTLV1 y el HTLV2. Oiga, usted tiene que implementar un ensayo que le detecte anticuerpos anti-HTLV1, anti-HTLV2. Y en el anexo técnico de la circular número 1 de la circular 0082 quedó taxativamente que el ensayo debe ser de cuarta generación. Y ustedes ya saben qué es cuarta generación. Anticuerpos totales, GAM, y antígeno P24, que se deben detectar anticuerpos totales contra el core, y anticuerpos totales contra el core es G y M, no solamente G. Entonces, va a ser muy importante, primero, que tengamos esa certeza. Segundo, que en el aseguramiento, entonces, lo primero que yo cumpla con lo que tengo. ¿Qué me pide la norma? ¿Qué me da el ensayo? Cuarta generación, HTLV1 y 2, core total, G y M, no core G. ¿Listo? Y cuando yo ya sé qué detecta mi ensayo, ahora tengo que seleccionar ¿qué? El material de control. Tengo que seleccionar un material de control que evidencie que esto que detecta mi ensayo, soy capaz de controlarlo con el material de control que he seleccionado. Como ya dijimos, pues el control de la casa comercial es lote dependiente, verificado y con valores asignados por la casa comercial, juez y parte. Él lo único que me verifica es que soy trazable al diseño y manufactura, pero no me verifica el proceso, ni la estabilidad de cutoff, ni la capacidad de discriminar reactivo o no reactivo. Entonces, acá en el aseguramiento de la calidad va a ser muy importante la inclusión de mi control de calidad independiente, el cual debe estar customizado. ¿Por qué debe estar customizado? Es decir, debe ser específico para electroquimio, debe ser específico para CMIA, acridina, micropartículas, debe ser específico. ¿Por qué? Porque como no tiene trazabilidad, debe ser trazable a cada manufactura. Entonces, será importante la conmutabilidad. Y segundo, ese material de control tiene que tener los parámetros que mi método de ensayo detecta, porque si no, el control no es compatible con el método de ensayo. Y aquí, pues específicamente, les quería mirar cómo efectivamente nosotros en el mercado latinoamericano se ha vuelto un mercado muy interesante para todos los temas de control. Pero ojo, doctores, no porque me llamen control y porque yo soy un control para HIV, me sirve. Yo tengo que decir, si mi ensayo es de cuarta generación,
y detecto anticuerpos contra el HIV-1 y el HIV-2, mi control tiene que ser capaz de desafiar el método de ensayo para rastrear el HIV-1, el HIV-2, la prueba combo. Existen ahora una serie de materiales de control que le tengo el control. Sí, pero tu control solamente sirve para monitorear pruebas que detecten HIV-1. Y a mí la norma por el decreto 1571 del 93 y por la circular 082 me exige que detecte HIV-1 y HIV-2. Luego este control no me sirve. Entonces, no es porque me llame control y porque soy un control de infecciosas me sirve. Yo tengo que tener la certeza que es un anticuerpo, un control que me monitorea la prueba con lo que detecta la prueba. Y que si es una prueba de cuarta generación, mi material de control me detecta IgM, IgA, IgG para los ensayos HIV-1 y 2 combo. Si no, pues este material está muy lindo, tiene hepatitis C, tiene HTLV-1, tiene core G, tiene antígeno de superficie, tiene antitreponema G, HIV no tiene sino uno. Este material de control no me serviría para monitorear mi test de cuarta generación, que es lo que me pide el banco de sangre. Veamos otro ejemplo sencillo. En el core lo tenemos aquí claro. Si yo tengo, no, acá no tengo core, espera, creo que lo tengo acá. Miremos el HTLV-1 y 2. Cuando tenemos, dice por la resolución 0437 del 2014, me obligan en el banco de sangre a tener un ensayo que me detecte anticuerpos HTLV-1 y HTLV-2. Por supuesto, mi material de control tiene que desafiar esta característica del ensayo. Mi material de control tiene que tener anticuerpos HTLV-1 y HTLV-2. Y observen, podemos encontrar otros controles en el mercado que me ofrecen un control HTLV, pero solo detecta HTLV-1, anticuerpos anti-HTLV-1. Quiere decir que este material de control no me sirve para evaluar el desempeño de este test. Entonces, en infecciosos no es como, venga, yo le traigo un control para este marcador. Yo tengo que saber, espérate, la norma que me pide, HTLV-1, HTLV-2, mi ensayo detecta anti-HLV-1 y anti-HLV-2, entonces mi control debe ser capaz de desafiar el método para que demuestre que yo mido ese HTLV-1 y ese HTLV-2. Lo mismo ocurre aquí en el core, que se me pasó, pero la norma en el core, justamente, recuerden cuál es nuestro principal riesgo con hepatitis. El principal riesgo con hepatitis es el paciente asintomático, es el paciente en fase subclínica que se nos vuelve donante, un donante asintomático, un donante en estadio subclínico, en donde para mí sí es muy importante en el core medir la IgG y la IgM. Y si mi ensayo, por eso se llama core total. Pero entonces el reactivo, el control de calidad independiente debe medir ese core total. Pero si solo me mide core G, pues entonces no me está desafiando y no me está evaluando el desempeño del test. Entonces miren cómo hicimos todo este recorrido, que está más basado en conceptos, en tener el entendimiento, ¿qué es lo que estoy controlando? Es que lo primero que tengo que saber es que estoy controlando. Para saber que estoy controlando, tengo que saber mi ensayo qué mide, qué detecta. Y a eso se llama mirar la compatibilidad del material de control con el ensayo. Si el material de control no tiene los parámetros que detecta el ensayo, sorry, ese material de control, pues tendré que tener más materiales de control para el mismo ensayo, de tal manera que le dé cobertura y cumplimiento a lo que el modelo normativo me entiende. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, pues son muchas las variables que tenemos que abordar. De pronto muchos en la dinámica hemos centrado el aseguramiento únicamente en pasar el control positivo, el negativo de la casa comercial. Ahora ya sabemos por qué se requiere el de la casa comercial. Es por el tema de la trazabilidad más independiente. Ahora sí tenemos la certeza de que se necesita el control de calidad independiente, de que no puede ser voluntario, es un debe para poder monitorear, porque un parámetro que no tiene trazabilidad sino su manufactura
es un parámetro de riesgo alto. Y lamentablemente, pues son parámetros que están asociados a la seguridad transfusional, por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, de pronto ahora estamos mejores preparados. El riesgo sigue ahí. Oiga, me le quitaron el cutoff, la prueba no tiene cutoff. Doctora, pero usted tiene incertidumbre. Hay decisiones de seguridad transfusional que han de tomarse, ahora ya lo sabe. Hay reglas de decisión conservadoras, hay reglas de decisión bidireccionales y unidireccionales. Las de aceptación conservadora, las de rechazo conservador. Y la seguridad transfusional es responsabilidad suya, no es responsabilidad de la casa comercial. De la casa comercial la responsabilidad, el ensamble, el formato, la calidad de los calibradores, las especificaciones robóticas de precisión y de tecnología de sus sistemas analíticos, la calidad de sus sustancias luminiscentes, llámese fluorocromos o sustancias quimioluminiscentes. Esa es la responsabilidad de ellos. Pero la responsabilidad nuestra es entender cuál es la sinergia y por qué tengo un cumplimiento normativo obligatorio. Tengo que garantizar un aseguramiento de la calidad partiendo de unos elementos de entrada, que es conocer el ensayo, qué mide, qué características de sensibilidad y especificidad tiene, y de tal manera seleccionar unos materiales de control que efectivamente evalúen el desempeño de ese test. Nuevamente, como les dijeron al comienzo, los invito de todo corazón a que el día 14 de octubre en el Salón Antioquia a las 8:45 de la mañana me acompañen en una exposición que tendremos sobre cómo hacer auditoría como herramienta de gestión desde un modelo proactivo, donde esa auditoría le aporta a la hemovigilancia, que vaya más allá de auditar los requisitos normativos, porque eso, los requisitos normativos tienen que hacerlo los organismos de vigilancia y control. Nosotros ya tenemos que migrar a un nivel superior. Entonces los esperamos en Medellín, en el Congreso Colombiano de ACOASMED. Como siempre, darle las gracias a LAFCAT de Colombia, a mis colegas de Core Diagnostics Ecuador, por siempre estar, como digo yo, ellos son tan estudiosos y tan pendientes de nuestras invitaciones. Esperemos que ya mi jefe y el líder de nuestra organización y quien siempre ha estado trabajando comprometido con la calidad en lo que hacemos, ya tenga buena conexión para que nos comparta el tema que tenía para hoy en la tarde. Muchísimas gracias, mis doctores. De verdad, como siempre, un privilegio. Yo aburrí aquí con este computador, pero ya he empezado a verlos por grupos, ya he empezado a verlos poco a poco. Muchas gracias.